temeré nada de lo que sucederá en mí este año. Con el respaldo divino y mi esfuerzo agresivo, este es mi año. No me conformo con la ley del mínimo esfuerzo, me rijo por la ley del esfuerzo agresivo para ser de los que conquistan con una fe atrevida. Este es mi año, año de esfuerzo agresivo. Esfuerzo agresivo, el ingrediente catalizador. Les he dicho que un catalizador es una sustancia o una acción, un fenómeno, pero digamos que para ponerlo en términos sencillos, es como un ingrediente que tú pones en algo que hace que se maximice lo que ya había ahí. Por ejemplo, arroz sin sal no es lo mismo que arroz con sal. Tú le pones sal y el sabor se maximiza, el potencial del arroz se manifiesta. Bueno, ese es un catalizador, es un ejemplo de un catalizador. Es un término que se usa mucho en química y lo que hace es que desata el potencial de algo. Bueno, nosotros como personas podemos esforzarnos y podemos tener sueños y podemos tener anhelos y deseos y cosas que queremos lograr, pero para que se maximice el potencial de eso que queremos, para que se manifieste el potencial que estaba allá adentro en toda su magnitud, en todo su esplendor, entonces le ponemos un ingrediente catalizador. ¿Cuál es ese ingrediente catalizador? Se llama esfuerzo, pero no cualquier esfuerzo, un esfuerzo agresivo. Y hasta aquí he compartido diferentes cosas en las que yo debo poner ese ingrediente para maximizar todo el potencial que tiene. Y entonces, por ejemplo, hoy llego a la número 10. Póngale esfuerzo agresivo a la gracia, a la valentía, al conocimiento de Dios, a la fe, a la oración. Esfuerzo agresivo a la oración. No es solo orar de vez en cuando, sino estar en una actitud de esfuerzo agresivo en la oración. Y pusimos ejemplos como el que aparece en Lucas capítulo 18, del 1 al 8, de la viuda que está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Eso fue agresivo hasta que el rey la oyó. Ahora, ese rey no quería responder, pero su esfuerzo agresivo hizo que respondiera. Ahora Dios, que está más que dispuesto a responder. Número 6, póngale esfuerzo agresivo al trabajo, a cualquier emprendimiento que hagas. Número 7, esfuerzo agresivo para que se manifieste la riqueza. Y hoy y la número 8 fue esfuerzo agresivo en ser obediente, porque la obediencia es algo que produce resultados sobrenaturales. Eso lo vimos ya el domingo pasado. No quedó grabado porque, como decía Hans, hubo una serie ahí de inconvenientes de tipo técnico y no se pudo. Pero no importa. Hoy vamos con el número 9 y con el número 10. ¿Dónde más debo poner ese ingrediente catalizador para que todo el potencial que haya en algo se manifieste? Y voy a hablar de una de las cosas en las que debo poner ese ingrediente catalizador. Y es una de las relaciones más tremendas que yo he encontrado en toda la escritura. Yo hice una investigación desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis de ver dónde dice la Biblia que yo debo poner ese esfuerzo agresivo. Y aquí viene la número 9, en la sabiduría. Por favor, oiga esto, le voy a proyectar aquí, bueno, yo no, sino que Han le va a proyectar, pero yo le voy a decir el pasaje y se lo voy a explicar. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, y voy a leerles del versículo 1 hasta el versículo 5, y se lo voy a ir explicando. Vamos a ir con Biblia en mano. Por favor, tome nota. Apunte para que luego en la célula le saquen más jugo a eso, pero tú sepas de qué estamos hablando. Así que tome nota. Ahora la relación es esfuerzo y sabiduría. Esfuerzo agresivo como ingrediente catalizador sobre la sabiduría. Y el primer pasaje es Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Note que está empezando con una condición. Es decir, no es una obligación, sino que si recibieres,
si lo haces bien, y si no lo haces, pues entonces no vas a recibir todo lo que se desata aquí. Entonces, es un asunto de tu, como dijo una vez más que lo vi aquí, ¿quién fue el que lo dijo? Que tengo la actitud para estar recibiendo del Padre. Ya lo cité y ya se me olvidó, es que estoy en otra cosa. Pero aquí, óigame, es un asunto de decisión mía. Si tú no quieres, pues te lo pierdes, nada más. Pero note cómo lo dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Es un asunto de tu respuesta y de tu actitud. Y mis mandamientos guardaré dentro de sí, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Guido Luis, ¿en qué momento ha hablado ahí de esfuerzo agresivo? Ponga atención porque ya viene. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios. Por favor, nota cómo está diciendo ahí palabras como estas. Escucha esta: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares. Es una persona que está necesitada. Luego el 4, oiga cómo dice: si como a la plata la buscares. ¿Cómo tú buscas la plata? ¿Cómo se busca la plata? Bueno, intensamente. Bueno, esfuerzo agresivo. ¿Pero de qué está hablando? De buscar la sabiduría, pero con esfuerzo agresivo. Mira el ingrediente ahí. No es busca la sabiduría. No. Nos da una ilustración, nos da una analogía, nos da un ejemplo de cómo es que hay que buscar la sabiduría. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, en este versículo que acabo de leer, lo que me dice es que yo la sabiduría debo buscarla, pero con esfuerzo agresivo. Yo, por lo menos, cualquier cosa que haga, o por lo menos es mi intención y es mi actitud, que todo lo que yo haga, yo la haga con una pregunta: ¿esto es sabio? Porque yo estoy buscando la sabiduría, pero con intensidad, con esfuerzo agresivo. Estoy buscándola de tal forma que yo digo: ¿esto que dije fue sabio? ¿Esta forma en que voy a hablar es sabia? ¿Esta forma en que voy a actuar es sabia? O sea, eso requiere un esfuerzo. Requiere estar uno en un estado de conciencia plena, de estar uno en una autoconciencia de que no solamente es hablar y decir y luego decir: ay, no debí decir eso. No, yo estoy en una actitud más bien de como los hornos. Usted va a meter una carne al horno y pues no la mete de una vez al horno. Usted hace precalentamiento del horno, es decir, se prepara para que luego usted meta esa carne al horno y ahora sí tenga su punto de cocción correcta. Bueno, antes de yo meter la carne al horno, yo estoy diciendo: ¿es esto correcto? Esto que voy a decir, esto que estoy pensando es correcto, esta forma de hacer las cosas es correcta, este plan es el sabio, es la mejor forma de hacer un plan, esta reunión que voy a tener es la mejor forma, es la forma más sabia, como por ejemplo la que les contaba ayer a las 8 de la mañana. Bueno, yo estuve meditando y pensando: bueno, ¿cómo hago la reunión? ¿Qué voy a decir en la reunión? Aquí, bueno, Hans puede dar fe de cómo estuvo la reunión, pero ¿qué era lo que había antes? Una inclinación, como decía aquí en el versículo número 2, si inclinares tu corazón a la prudencia, que es una manifestación de la sabiduría. Entonces yo estaba inclinando mi corazón, pero tengo que hacerlo con fuerza, porque mi corazón puede tender a hacer las cosas en forma torpe, que al final terminé hiriendo, al final terminé dividiendo, al final terminé haciendo una discusión, al final terminé haciendo algún conflicto interpersonal. ¿Por qué? Porque no fui con la intención y con la marcada inclinación y con la actitud de hacer un esfuerzo, pero agresivo, de mantenerme, controlarme yo mismo para que lo que tenga ahí sea sabiduría. Entonces, por ejemplo, cuando terminamos la reunión a las 2:30, yo dije: ¿fue sabia la forma de hacerlo? Fue sabia.
fue sabia desde el desayuno. De hecho, uno de ellos nos dijo, yo iba a quedarme durmiendo un poquito más porque me acosté muy tarde, pero cuando pensé en el desayuno, yo dije, no, tengo que llegar porque yo no me pierdo el desayuno. Hasta planear el desayuno fue parte de la sabiduría para que todo el mundo llegara puntual. Entonces, hay que hacer todo con sabiduría. Cuando tú hagas algo, pienses algo, actúes en algo, pretendas hacer algo, construyas algo, ejercites algo, pregúntate, es como un parámetro, como un metro que tú lo usas para medirte a ti mismo. ¿Es esto sabio? ¿Es la forma sabia? Mira cómo dice Proverbios capítulo 4. Me voy a ir a Proverbios capítulo 4. Ahí Hans se los va a ir proyectando y yo se los voy a ir aquí colocando poco a poco. Oiga esto. Estamos hablando de una de las cosas más tremendas que deben marcar mi vida y es la sabiduría. Recuerdan a Salomón, ¿verdad? Wow, Dios se impresionó. Dios se impresionó con Salomón cuando Salomón no pidió nada material, no pidió plata, no pidió oro, no pidió poder, pidió sabiduría. Cuando Salomón vio el reto que tenía por delante, él dijo, escucha bien, la plata no es suficiente, el poder no es suficiente. Lo que aquí es suficiente es la sabiduría. Dame sabiduría. Y Dios se agradó con que pidió sabiduría. Ahora, con razón, estamos leyendo Proverbios, es el libro de Salomón. ¿Y de qué habla él testimonialmente? De sabiduría. Entonces, mire el versículo 7, sabiduría ante todo. Famosos pasajes. Hoy voy a leer dos o tres famosos, voy a leer por lo menos tres famosos pasajes que todos hemos oído. Este es uno, el de Proverbios 4. Dice versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Ves ahí la actitud? Ahí como pasiva, floja, negligente. No, ahí yo veo esfuerzo agresivo. Sabiduría ante todo. Es decir, aparto lo que sea, dejo lo que sea y me voy detrás de una cosa. Sabiduría. Ahí yo no veo una actitud pasiva, negligente y floja. No, ahí yo veo una actitud dinámica, enérgica y agresiva, de esfuerzo. Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Qué buen lema ese. Que para ti mismo. Sería un lema lindo que tú te lo marques ahí, que lo pongas en el espejo, que lo pongas en el techo cuando estás ahí acostado y lo ves para arriba en el techo que dice sabiduría ante todo. ¡Wow! Sabiduría ante todo. Esa es la primera, no, ya sé que escribiste alguna cosa ahí en el chat, pero escribe esta, así cortita. Sabiduría ante todo. Y luego, para que quede claro, dice, adquiere sabiduría. ¿Qué es lo número uno? ¿Recuerdan el que leímos de Proverbios capítulo 2? Si como a la plata la buscares, pero aquí dice, adquiere sabiduría. ¿Qué es adquiere sabiduría? Que tú te dispones a tenerla. Entonces, ¿de quién? ¿Qué dice la Biblia? Pide a Dios sabiduría. Entonces, tú conectado con Dios pidiendo sabiduría. ¿Qué dice también la Biblia? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, tú pidiendo consejo. Y tú mismo instruyéndote en la palabra, porque en la palabra hay sabiduría. Entonces, oiga, número uno, oración pidiendo sabiduría. Número dos, pidiendo consejo de gente sabia. Y número tres, tú mismo en la palabra. Haces esas tres cosas y ya estás adquiriendo sabiduría. Ahora, dime honesta y sinceramente, ¿cómo ha sido tu petición a Dios en oración por sabiduría? ¿Cómo ha sido tu búsqueda de consejo por sabiduría? ¿Y cómo ha sido tu búsqueda en la misma palabra, leyéndola, para adquirir sabiduría? ¿Cómo ha estado? Floja, probablemente, uno conoce la tusa con que se rasca. Floja, negligente, perezosa, y decir, wow, la verdad es que este 2024 yo no fui agresivo buscando sabiduría. ¿Y qué dice aquí? Sabiduría ante todo. Es más, hablé cosas que no tenía que hablar, dije palabras que no tenía que hacer, tomé acciones sin consejo y luego metí la pata hasta el cuello. Si hubiera adquirido sabiduría, sabiduría ante todo. Y luego dice, para que quede claro, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, que es lo mismo. Es una forma poética hebrea donde la segunda línea repite lo primero de la primera línea. La poesía
nuestra en español es por rima, ¿verdad? Al que quiere celeste, que le cueste, ¿verdad? Es rima. Pero en la poesía hebrea es que la segunda línea repite la primera con otras palabras. En poesía en español, la segunda línea repite la primera, pero para buscar una rima. No la repite, sino que busca rima. Entonces, es lo mismo. Cuando dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, ahora viene la segunda línea. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Entonces, no está diciendo que no busques la plata. No dice eso, sino que sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Pregunta, ¿cómo está tu cuenta en plata? Bueno, pero ¿cómo está tu cuenta en sabiduría? ¿Cómo está tu cuenta? O sea, si yo voy ahí y me permites entrar a tu cuenta de sabiduría, ¿cuánta sabiduría tienes en tu cuenta? ¿Cuánto has traído? Oh, Guido Luis, que me leí tal capítulo de la Biblia, que me leí tal libro, que no, que le pedí consejo a tal fulano, a tal sutano, que son líderes míos, son pastores míos, son gente espiritual, que son mentores míos, les pedí consejo, que estuve leyendo la palabra en estos versículos, hice una exégesis de este versículo, aprendí esto de este versículo, esta fue la gran lección, y lo tienes apuntado y me enseñas eso, yo digo, wow, tienes una buena cuenta de sabiduría, pero de pronto me enseñas la cuenta de plata y tampoco tienes. Eso sí está muy acabose, ¿verdad? No hay ni cuenta, digo, ni plata en la cuenta de plata, ni sabiduría en la cuenta de sabiduría. Ahí estamos mal. Más o menos, si hay cuenta en la cuenta de plata, digo, plata en la cuenta de plata y un poquito en la cuenta de sabiduría. Pero lo ideal, sabiduría ante todo, más engrosada la cuenta de sabiduría, porque aquí dice adquiere sabiduría. Otra vez, apunte eso, lema, sabiduría ante todo. Hágase un tatuaje si le da la gana, que diga sabiduría ante todo. Ponga en una camiseta la frase, si eso es lo que le da la gana para recordarlo. Ponga un rótulo en el techo, haga un post en Facebook, deje de ver idioteces en Facebook y en TikTok y haga un post que diga sabiduría ante todo. O sea, comience a promocionar la sabiduría en ti mismo, comience a engrosar la cuenta de sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y siempre la pregunta, ¿esto es sabio? ¿Esto es sabio? ¿Esto es sabio? ¿Esto es sabio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Oiga, y para ser sabio se requiere planificación, consejo, esperar el tiempo oportuno, los tiempos correctos, las palabras correctas, las actitudes correctas, hasta las facciones correctas, porque lo que quiero es sabiduría. Vea cómo afecta la sabiduría, porque no es llegar con la cara de amargado. Ya con esa cara de amargado que llegas, no es sabia. Esa cara no es de sabiduría. Esa cara es de enojo, de malestar, de frustración, de cansancio, oiga, hasta en la cara se ve si estás haciendo algo con sabiduría o no. Qué tremendo eso, ¿ah? Mire cómo dice, le voy a leer un ejemplo práctico. Eso es un ejemplo práctico. Váyase conmigo al libro de Éxodo capítulo 18. ¿Quieren aprender de sabiduría? En la práctica, oiga dice Éxodo capítulo 18, versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Viene aquí el suegro de Moisés. La primera actitud sabia, no reclamó, no dijo nada, se quedó en silencio. La sabiduría muchas veces no es hablar. La sabiduría muchas veces es callar. Entonces, el suegro, como Jesús, no abrió su boca, pero hubo otro momento en que abrió la boca. Entonces, hay que saber cuándo cierras el pico y cuándo abres el pico. Entonces, perdónenme que se lo diga así, pero es que para que le quede más ilustrativo. Entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Y Moisés le respondió, usted es mi suegro, pero ¿quién lo mete? No, calladito. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. ¿Quién te ha dicho? Yo soy fuerte, el Señor es mi fortaleza. Por favor,
Hay gente que no le entra en el consejo porque ya está de una vez en una actitud defensiva. Eso no es sabio. Más bien, la sabiduría te lleva a la humildad para oír. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oiga, ¿cuánta gente uno le ha dado consejos y simplemente ya ponen una barrera y ellos siguen haciendo lo que le da la gana porque ellos creen que están en lo correcto y punto? No oyen a otros. Óigalo simplemente para meditar. Aunque no te parezca, toma eso para meditarlo. De pronto meditándolo, tú dices, algo de razón tiene, o no, la verdad es que yo estoy totalmente equivocado y estaba haciendo lo malo. Vea, Moisés, amigo de Dios, que Moisés pudo decirle, ¿usted quién viene, que viene a mí a decirme si yo soy amigo de Dios? El Señor es mi pastor, nada me faltará y usted es uno de los que no me falta. Entonces, por favor, usted váyase, Dios es suficiente y Él me enseña a mí. ¿Qué actitud de un amigo de Dios? Desfallecerás del todo, le dijo, no podrás hacerlo tú solo. Entonces el 19 le dijo, oye ahora mi voz. Es decir, obedece. En el hebreo, oír la voz quiere decir, hazme caso. Oye, por eso dice la Biblia, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, la obedecemos. Y aquí, el suegro de Moisés llega y dice, oye ahora mi voz, hazme caso. En esto yo puedo compartirte algo que te va a ayudar. Es que no venimos a criticarte y a destruirte, Moisés. Venimos a ayudarte. Óyenos, hay gente que no se deja ayudar. ¿Desde dónde no se deja ayudar? Desde que no escucha. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, así se adquiere sabiduría, y Dios estará contigo. Lo que al final quiero es que Dios se luzca en tu vida. Está tú por el pueblo delante de Dios, está tú, pero práctico, oiga qué consejo práctico, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Cómo se llama eso? Hoy eso, en términos de algunos negocios modernos, se llama duplicación. Es decir, tú, más bien, lo que tú sabes, pásaselo a otros, las ordenanzas, los mandamientos, los principios, cómo se debe hacer, pásaselo a otros para que se multipliquen ahora más bien los efectos de ese conocimiento que tú tienes. ¿Cómo? Duplicándolo. Toma a gente, ese modelo de duplicación, yo lo sigo porque Jesús lo hizo. Él tomó 12. Oiga, Jesús, siendo Jesús, usó un modelo de duplicación. Por favor, no usó otros modelos. El modelo de Jesús no estuvo centrado en un edificio, no estuvo centrado en él como persona, no estuvo centrado en una persona ni en un edificio. Hoy los modelos de iglesia están centrados en una persona que es el pastor, que si ese pastor cae, si ese pastor renuncia, se acabó el ministerio. O bien el edificio, si pierden el edificio, perdieron el ministerio. Pero Jesús nunca, siendo él, siendo Jesús, no basó el ministerio ni en su persona ni en ningún lugar. Él mismo fue el que dijo, no ni en este monte ni en el otro. No, es diferente, es un movimiento. Yo vengo a establecer un movimiento en espíritu y en verdad alrededor del Padre. Bueno, eso fue tremendo. Lo que le está diciendo el suegro a Moisés es, mira, haz un modelo que no dependa de ti ni de ningún lugar, porque tú no puedes estar en todos los lugares. Y este pueblo es muy grande. Cuando tú piensas en algo grande, debes pensar en modelos de duplicación. Escríbelo. Cuando tú piensas en algo grande, piensa en modelos que se puedan duplicar. Si no se pueden duplicar, entonces eso no va a llegar muy grande. Se puede ser que impacte, pero no va a ser muy grande. Este pueblo es muy grande. Entonces, duplica lo que sabes en otros. Versículo 21. Además,
escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Primero le dijo la metodología, lo que tú sabes, lo que tú enseñas, haz un programa de qué debo enseñarles. Después busca a la gente, y aquí está el versículo 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Oiga, fue reduciendo los grupos hasta llegar a 10. Ahí es donde está la efectividad. Cuando puedes llegar a un grupo tan concentrado de 10 para que tú a partir de ahí luego afectes a los 50, luego las centenas y luego los millares. Pero por lo menos una base de 10. Por lo menos una base de 10. Ayer, hablando en la tarde por teléfono con Olman, que me contaba de la reunión y cómo él la recibió y de una situación ahí y un consejo, y me hablaba y me decía, wow, es que en Kingdom tenemos gente tan valiosa. Y yo le decía, sí, es hora de ir explotando a otra gente que tenemos, gente valiosísima que tenemos. Por ejemplo, tuvimos hace poco una cumbre de mujeres dirigida por 2 personas que no son parte del equipo pastoral, que fueron, le llamamos las Catalinas, ¿verdad? Porque fueron Catalina Mora y Catalina Calderón. ¡Wow! Tremendo. O sea, gente que está saliendo, y ahí tenemos un semillero. Y yo le decía, es hora de tomar en cuenta ese montón de gente que son gente que se suman a un modelo que se pueda duplicar. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo, lo pastorearán, lo dirigirán, los aconsejarán en todo tiempo. Oiga, en todo tiempo. En cambio, yo, Guido Luis, puedo atender a los cientos, porque somos cientos, a los cientos de Kingdom. Podemos atenderlos. Yo puedo solo, no, yo no puedo. Pero en todo tiempo, varios sí podemos. Da la sabiduría. O sea, diseñar un modelo para ejecutar algo requiere sabiduría. Y oiga el modelo que le dijo el suegro a Moisés, de donde usted menos imagina, salta la sabiduría. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo de todo asunto grave, y todo asunto grave, pero los graves, los top, lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y llevarán ellos contigo. ¿Y sabe cómo he llamado yo esto desde que empezó el ministerio? Esto yo lo he llamado la pluralidad ministerial. Pluralidad ministerial, es decir, que no gira todo alrededor de una persona. Ayer yo se los decía, yo no estoy, y esto sigue. Esto sigue. ¿Por qué? Porque yo me he encargado a lo largo de muchos años de hacer un modelo que no se sostenga en una persona, sino un modelo con sabiduría. Ahora tal vez valoran más nuestro modelo app y tú dices, wow, qué tremendo lo de las células. Entonces, desde el principio, ese modelo es un modelo de sabiduría. Versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, es decir, el consejo te lo doy yo, pero medítalo a ver si es que Dios está hablando a través de mi sabiduría. Tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, para el objetivo donde vamos. Queremos lograr algo, queremos llegar a algún lugar. Sabiduría. Una familia quiere llegar a algún punto, queremos llegar a ser una familia próspera. Desde ya, trabajemos con sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a ejecutar? Sabiduría. En las familias se ocupa sabiduría para llegar a ciertos destinos y objetivos que tengan. Yo Moisés, oiga qué actitud. Moisés, ¿qué te crees tú? O sea, Moisés era comparado a Jesús. Moisés era el representante del Antiguo Testamento. Jesús es el representante del Nuevo Testamento. Nuestro padre Abraham era un representante también de los grandes. O sea, Moisés era de los grandes. Por Moisés vino la ley, por Jesús vino la gracia. O sea, Moisés era el líder extraordinario del Antiguo Testamento, y Jesús el del Nuevo Testamento. Ya, por supuesto, entendemos la superioridad de Jesús, que él era el que estuvo precisamente cuando Moisés estaba haciendo todo esto. Él era la encarnación de la sabiduría. Y oyó Moisés, no me voy a meter en eso, pero solamente vea la actitud de este grande.
y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¡Qué humildad! Cuando tú quieres ser sabio, una de las actitudes tuyas es la humildad para oír consejo, porque yo quiero adquirir consejo, pero tu orgullo, tu prepotencia, tu petulancia, tu soberbia no te deja ser sabio, no te deja ser sabio. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Entonces, pero manos a la obra. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre su pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Le hizo exactamente el modelo que le dijo el suegro. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traía a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y luego el versículo 27 para terminar el capítulo es: y despidió Moisés a su suegro y este fue a su tierra. Es como si le hubiera dicho: wow, suegro, ya usted cumplió lo que vino a hacer aquí, ya se puede ir, ya usted cumplió, perfecto, muchas gracias, muy agradecido, en acción de una vez la sabiduría. Qué extraordinario ejemplo, espero que te haya servido para la empresa, para el negocio, para la casa, para la familia, para tu vida personal, para tus estudios. ¿Qué debo hacer? Un modelo, ¿qué debo hacer para lograr algo así? Bueno, con sabiduría. ¿Qué fue lo que vio Moisés detrás del consejo? Como consejo, ¿qué era lo que tenía? Sabiduría. Ahora, déjenme pasar al segundo punto de hoy, que es el número 10 de las relaciones de esfuerzo. ¿Con qué cosa debo mezclar el ingrediente catalizador? Justicia. Y entonces déjenme leerle, y por eso voy a tratar dos hoy: sabiduría y justicia. Y algunos dicen, justicia, ¿qué tiene que ver? A propósito, voy a ir a Proverbios, capítulo número 2. Ya habíamos ido a capítulo número 2, pero ahora voy a ir al versículo 6 y el 9. Mire lo que dice, del 6 al 9. Para que vean la relación entre sabiduría y justicia. Abre los oídos, que aquí estoy para aconsejarte. Abre los oídos, porque Yahweh da la sabiduría. Fue lo número que le dije. Por lo menos hoy le dije 3 fuentes de sabiduría. Número 1, Dios mismo. Número 2, consejeros. Y número 3, su palabra, que tú la estudies. Porque Yahweh da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. A los rectos. Ojo, la nota al pie de página aquí. Note la cláusula. Él provee de sana sabiduría, porque hay sabiduría mala. Note que dice sana sabiduría. Hay sabiduría mala, esa de cómo hacemos para una estafa, cómo hacemos para un desfalco, cómo hacemos para robarnos ese carro, cómo hacemos para dividir esa iglesia, cómo hacemos para hablar mal del pastor, cómo hacemos para que quede mal, cómo hacemos. Ahí hay sabiduría. En el Nuevo Testamento, Santiago la llama sabiduría diabólica, pero esta es sana sabiduría, la que da Dios. Entonces, Él provee de sana sabiduría. Por favor, si estás fluyendo en sabiduría que no es sana, sabiduría diabólica, detente ya mismo. Detente, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Porque mira lo que produce la sana sabiduría y por conclusión, entonces saca conclusión de qué es lo que produce la sabiduría mala, la diabólica. Porque dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Oye aquí, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Pero por favor, note cómo empieza. Vamos al versículo otra vez, al versículo número 6. Quedamos aquí, donde dice, porque Yahweh da la sabiduría. Te lo voy a marcar, ahí está. Yahweh da la sabiduría. Y luego, ¿da sabiduría para qué? Vámonos al final del pensamiento. Versículo 9, miren, lo puedes ver en la misma pantalla porque apenas me alcanza para que se vea el 6 y el 9. Dice, Yahweh da la sabiduría. Versículo 9, entonces entenderás justicia. O sea, una de las consecuencias de la sabiduría es que entenderás justicia, juicio y equidad
y todo buen camino. Ahora, note por las palabras juicio entre personas, equidad, trato correcto entre las personas, y todavía mucho más claro, y todo buen camino, que entonces se refiere a mis acciones y cómo trato a los demás. La palabra justicia, escucha bien, es acciones y cómo trato a los demás. Entonces entenderás la forma correcta de hacer las cosas, justicia, y cómo tratar correctamente y bien a toda la gente en relación contigo. Cuando tú adquieres de parte de Dios sabiduría, y Yahweh da la sabiduría, entonces y solo entonces entenderás justicia, es decir, cómo debo yo hacer las cosas en forma correcta de acuerdo a los principios de Dios, porque justicia no es la justicia del hombre, es la justicia de Dios, que son los principios de Dios, que luego los proyecto a los hombres y que por tanto son cosas buenas, porque lo que viene de Dios siempre son cosas que nos benefician. Entonces, por ejemplo, justicia de Dios, honrarás a padre y madre. Bueno, entonces eso es justicia de Dios. ¿Cómo yo lo voy a hacer bien con sabiduría? ¿Cómo yo voy a tratar a los demás con sabiduría? ¿Cómo yo voy a tratar a los demás con justicia a los demás, sin aprovecharme de los demás, sin injusticia? ¿Cómo voy a hacer para que los demás tengan bien? ¿Cómo voy a hacerlo? Sabiduría. La sabiduría te lleva a que tú entiendas qué es lo correcto que debes hacer en tu vida, que la Biblia lo llama justicia, y cómo tratar bien a los demás, que es juicio y equidad y todo buen camino. Ahora, para que quede más claro todavía, déjeme llevarle a Proverbios, pero ahora te voy a llevar a Proverbios capítulo número 8, versículo 12 al 15. Mire cómo dice: la sabiduría se personifica. La sabiduría se personifica porque es Dios mismo. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y mire cómo termina. ¿Por mí quién? Yo, la sabiduría. Oiga esto. Yo, la sabiduría. Y mira cómo termina el pensamiento. Versículo 15. Por mí reinan los reyes, ejercer autoridad. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Entonces, oiga, de la sabiduría viene la justicia, que tiene que ver cómo gobierno, cómo hago las cosas de tal forma que resulten para bien de todo mundo, practicando los principios de Dios. Yo, la sabiduría, leímos el versículo número 12 y el 15, los príncipes determinan justicia, reinan los reyes. Entonces, qué tremendo que la sabiduría se manifiesta por la forma en que tú tratas a los demás, por la forma en que tú gobiernas algo. ¿Vieron qué tremendo? Y eso se relaciona con la palabra justicia, porque es a través de la sabiduría yo voy a gobernar. Porque ¿para qué gobierna uno? Pues para que le vaya bien a la gente. ¿Qué es lo que hacen las autoridades? ¿Qué dice Romanos capítulo 13, del 1 al 9? ¿Qué dice? Que los que son puestos por Dios como autoridades, lo que buscan es el bien de los demás, el bien de los demás. Entonces la sabiduría me lleva a que yo ejerza autoridad o que yo haga lo que sea, pero para el bien de los demás, porque estoy siguiendo los principios de Dios. Vea qué práctico es esto. Ahora, déjenme llevarle directamente ya a hablarle de el ingrediente de esfuerzo agresivo sobre la justicia, porque esta palabra justicia se entiende muy mal. Entonces estoy tratando de llevarlo a la practicidad. Cuando hablamos de justicia es los tratos, las relaciones interpersonales, desde cualquier estatus, tú como padre con tus hijos, desde cualquier nivel, tú como jefe sobre un equipo, tú como patrón sobre unos empleados, uno como pastor sobre las ovejas, tú como líder sobre la célula. Esas relaciones tienen que ver con la palabra justicia, y la justicia es una manifestación de la sabiduría. Espero que me vayan agarrando lo que estoy tejiendo. Miren lo que dice Proverbios capítulo número 21 y versículo 21. Queda muy fácil. 21. Mira cómo dice.
Dice, el que sigue la justicia, listo para tomar nota. ¿Listo para tomar nota? Aquí van a tomar nota. Yo sé que aquí van a tomar nota. El que sigue la justicia y la misericordia halla la vida, la justicia y la honra. Recuerda que yo le dije que el que sigue la sana sabiduría, pues entonces hace una sana justicia. Pero el que sigue la sabiduría diabólica, ¿qué va a encontrar? Porque mire lo que dice aquí. Hallará, versículo 21, hallará la vida, la justicia y la honra. Entonces, el que sigue la sabiduría diabólica, la mala, hallará muerte, injusticia y deshonra. ¿Quieres eso? Algunos eruditos llaman a esto casar con garantía, casar con Z, no de matrimonio, casar con Z. ¿Por qué? Porque la palabra sigue en el hebreo, esta palabra sigue quiere decir el que busca cazar insistentemente hasta obtener la presa. Esa palabra sigue significa todo eso, es cazar con Z. El que sigue la justicia, ¿qué es eso? Esfuerzo agresivo. O sea, yo voy a ir detrás de esa presa y corre y yo voy detrás y se me escapa y yo la busco y es la noche y yo sigo buscándola. O sea, agresivamente. Esta palabra sigue, lo mismo que la palabra busca en hebreo, tiene el mismo significado, que luego Jesús lo tomó en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Esa palabra buscar es cazar o darse a la tarea de ir como cazador detrás de una presa hasta que la agarre, hasta que la capture. El que sigue, pero tenga esa imagen de un cazador que va armado hasta los dientes y que lleva redes y que lleva instrumentos y herramientas y trampas hasta lograr cazar su presa. Esa es la actitud, esfuerzo agresivo. El que con esfuerzo agresivo sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Es decir, ahí hay una garantía de parte de Dios. Dios dice que como recompensa, si tú haces eso con esfuerzo agresivo de mantenerte en el trato correcto con los demás y ejercer tu estatus sobre los demás de una forma correcta, es decir, con justicia y con misericordia, hallarás la vida, la justicia y la honra. Note que agrega ahí, además de justicia, porque lo que uno siembra lo recoge. Si yo trato con justicia, recojo justicia. Pero lo primero que hay es vida. Vida en el hebreo quiere decir plenitud en lo espiritual y material. O sea, que no me falta nada, ni en lo espiritual ni en lo material. Todo lo que pertenece a la vida, dijo el apóstol Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, es lo natural y en lo espiritual, él nos lo ha prometido. Y dice la Biblia que esa promesa se cumple cuando yo sigo la justicia y la misericordia, es decir, en mi trato con los demás, desde mi posición, mi trato, cómo es hacer los demás, si es con justicia, ahí hay una garantía para mí, hallaré la vida, es decir, tendré todo plenitud en lo material y en lo espiritual. Justicia, es decir, yo mismo trato con justicia, cosecho justicia. A mí me van a tratar bien, a mí me va a ir bien de parte de los demás, hallaré gracia delante de los demás. Y la honra, es decir, seré exaltado, estaré en puestos de altura, llegaré a, como dice en la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4, el que se humilla será exaltado, llegaré a posiciones de exaltación. ¿Por cómo? Por cómo tratar a los demás desde mi posición, importantísimo, porque hay gente que cuando ya el líder trata a los demás a la patada, es duro con los demás, pero es suave y flojo con él. Eso no es justo. Jesús dijo, le demandan a los demás que lleven una carga, pero ellos no la llevan. Entonces no eres ejemplo, no hay justicia ahí, no estás tratando bien a los demás. Noten en todo lo que implica eso. Cuando hay esas contradicciones, esas incongruencias, de que tú tratas duro a los demás y suave contigo mismo, ahí no hay justicia. Esa garantía no es para ti. Ni hallarás vida, ni justicia, ni honra. Luego más van a decir, ese pide lo que no hace. Ese le gusta nada más estar ahí sentadito, demandando, pero no es ejemplo de nada. No. Tienes que ser ejemplo primero y luego demandas.
Ahí hay justicia. Bueno, pero esto va un poquito más allá. Justicia y misericordia. ¿Por qué esas dos palabras? Realmente hay tres ahí que tienen un juego de palabras. Óyeme bien. Justicia es te dan lo que mereces. Hiciste tal cosa, bueno, entonces esto te mereces. Justicia, te dan lo que mereces. Misericordia, no te dan lo que mereces. Y gracia, te dan lo que no mereces. Voy de nuevo. Justicia, te dan lo que mereces. Es como, es como una deuda. Si tú trabajas tal hora y se te dijo que las horas se te pagaban a tanto precio, trabajaste 8 horas, se te paga tanto. Eso es lo justo, justicia. Entonces te trataron bien. ¿Por qué te trataron bien? Porque cumplieron contigo. La justicia cumple. La justicia cumple. Cuando tú dices llego a las 8 y llegas a las 9, no estás practicando justicia. No solamente es puntualidad, no, va más allá. La puntualidad es una manifestación de la justicia. Caminas en justicia, la puntualidad. Prometes y no cumples, no estás caminando en la justicia, porque la justicia da lo que ya se había pactado, es lo que merece. Entonces, ¿qué merezco yo? Que si tú me decías que llegabas a las 8, pues verte a las 8. Que si tú me decías que me ibas a dar algo, que ibas a, no sé, cualquier promesa, te voy a regalar, te voy a dar, te voy a añadir y luego no lo cumples, entonces no andas en justicia. Vea qué fino es lo de la justicia. Hasta en la puntualidad nos metemos con la justicia. Entonces, justicia, te dan lo que mereces. Misericordia, no te dan lo que mereces. Gracias a Dios por su misericordia, porque si nos dieran lo que merecemos por lo que hemos hecho, por los santos y hasta por la vida actual, wow, ¿dónde estaríamos? Entonces, misericordia, nos dan lo que no nos dan lo que merecemos. Y gracia es, nos dan lo que no merecemos. Wow, de todas cuales cojo la gracia. ¿Y sabes qué? Hoy vives bajo la gracia de Dios. Ya no vives bajo la ley y fuimos más bien, Cristo es nuestra justicia. Wow. Y Dios nuestra misericordia. Y ahora disfrutamos la gracia. Wow, porque ahora nos dan lo que no merecemos. ¿Cómo fue eso? Porque se satisfizo la justicia y la misericordia. Wow. Qué tremendo. En Cristo se reconcilió la justicia con la misericordia para que hoy yo pueda disfrutar de la gracia donde me dan lo que no merezco. Entonces, por razón, estamos en una actitud de continuamente darle adoración y alabanza a Dios. Eso es extraordinario. Pero déjeme llevarle a Miqueas, capítulo número 8, capítulo número 6, versículo 8. Mire lo que dice. Esto es Dios hablando. Y viene desde el versículo 1, pero para no leerlo, mire, que lo que pide Yahweh, aquí, lo que pide Yahweh es el título del versículo 6, pero vean que yo me voy a ir aquí al versículo 8 para ahorrar tiempo. Dice, oh hombre, no dice, oh Israel, que era una forma muy normal de hablar en el Antiguo Testamento, oh Israel, no, dice, oh hombre, es decir, esto es para la humanidad, esto no es para Israel, esto es para la humanidad, para todos los seres humanos y por tanto para ti y para mí. Tú que dices que no, es que yo soy muy caballo, no, al final de cuentas tú eres un ser humano. Es que yo soy muy burro. No, tú eres un ser humano. Y este mensaje califica para ti. Oh, hombre, Él te ha declarado. O sea, no estamos a ciegas. Lo que es bueno. Noten lo que es bueno. Está hablando de cosas buenas entre nosotros, los seres humanos. Lo que es bueno y cosas que hacemos que sean buenas. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente, pero note, solamente, pero es una trinidad. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, no es solamente hacer justicia. No, son tres cosas en una. Es como el aceite, tres en uno. Solamente sigue esta norma. Sigue esta norma, la norma de tres en uno. Sigue esta norma y la tienes completa. Porque, oh hombre, a la humanidad entera, humanidad,
Humanidad entera, 8.000 millones de seres humanos. Este es el consejo de Dios a toda la humanidad. ¿Qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Note que la última es directamente con Dios. La primera es relaciones interpersonales. ¿Cómo trato yo desde mi posición, desde mi estatus, a todos los demás en cualquier posición que tenga? ¿Cómo trato yo como hijo a padre? ¿O cómo trata de padre a hijo? ¿Cómo se tratan entre dos personas que son colaboradores? ¿Cómo trata el jefe al que está bajo sus órdenes? ¿Cómo el patrón a sus empleados? ¿Cómo el director a su clase? ¿Cómo son esos tratos? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Dice, solamente hacer justicia. Amar misericordia. Ya no dice misericordia. Tienes que amar, oiga esto, amar. Recuerden lo que era misericordia, era no dar lo que te mereces. Entonces, ¿cuánta gente hay alrededor tuyo que merece que tú lo despidas, lo eches, lo descalifiques, lo destrones, lo bajes, lo regañes, lo reprendas, lo fulmines? Pero no, ama ser misericordioso, es decir, no darle a la gente lo que se merece. Ama eso. Ama no darle a la gente lo que se merece. Y Dios dice, cuando tú haces justicia, tratando de hacer bien las cosas en relación con los demás y tratando bien a los demás, además, amando, no dar a la gente lo que se merece. Y luego humillarte ante tu Dios, la tienes completa. ¡Wow! La tienes completa en el mundo de los hombres y en el mundo natural y en el mundo espiritual. La tienes completa. Pero note que la primera cosa era justicia. Y recuerde que esto venía hablando de búscala, sigue la justicia, que era como el cazador que se empeña hasta que lo logra. Y que es una manifestación entonces de la sabiduría, porque la sabiduría, cuando opero en alguien, al final terminan decretando justicia sobre los demás, es decir, ejerciendo justicia sobre los demás. Y para que no quede duda, déjeme llevarle a Gálatas y con esto termino. Gálatas capítulo 6, versículo 9, último versículo y termino. Dice, no nos cansemos pues. Esto ya es Nuevo Testamento, pero fíjese que el espíritu del Nuevo Testamento viene de estos principios del Antiguo Testamento, porque esto no era ley de Moisés, eran principios de Dios. No nos cansemos pues de hacer bien. Wow. Vieran que yo medito mucho en esto, porque aún en medio de la iglesia hay gente que quiere hacer el mal. Y aquí lo que dice es, no nos cansemos pues de hacer bien. Y tal vez tú mismo no te has puesto a pensar que cosas que tú haces o dejas de hacer no son en pro de hacer bien. Que no te esfuerzas porque tu célula crezca. Que no te esfuerzas porque tu unidad esté en el mismo lenguaje, en la misma voz, en la misma imagen, en la misma visión, en la misma sintonía, en las mismas palabras, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Tú no haces eso, entonces no estás haciendo bien. Entonces vea hasta dónde va la justicia. La justicia tiene que ver con hacer bien. Tengo que hacerlo bien, que lo que yo hago contribuya a hacer bien. Si no estás haciendo bien o enfocado en haciendo bien, te estás saliendo de la justicia. Porque cuando dice buscad el reino de Dios y su justicia son las reglas, los principios de Dios, que al final, ¿qué es? Para bien. Por eso es que dice, no matarás, no robarás. Pues, ¿para qué es? Es para el bien, es para el bien de todos. Entonces, pero hay otras cosas que son proactivas, como honrarás a padre y madre. Esas son proactivas. Entonces, ¿qué cosas que debo evitar
que no contribuyen al bien y qué cosas debo hacer que contribuyen al bien. Ahí estás en la justicia. Y para hacer eso, ¿qué ocupo? Sabiduría. Sabiduría ante todo para poder discernir de entre lo bueno y lo malo, entre lo que hace bien y lo que no hace bien. ¡Wow! ¡Qué tremenda combinación de sabiduría y justicia! Yo nunca he visto en ningún eslogan de ningún ejército del mundo, organización del mundo, entidad del mundo, que diga sabiduría y justicia en sus escudos o en sus emblemas. Sería algo extraordinario que alguien me enseñe una y me sentiría muy complacido ver eso. Pero entre nosotros y en Kingdom, sabiduría y justicia. Si nadie lo tiene, nosotros lo tenemos en Kingdom, sabiduría y justicia. Y entonces mire lo que dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Y hacer bien es evitar lo malo que no produce bien y ser proactivo en ejercer cosas que sí producen bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Garantía, ya lo habíamos leído desde Proverbios 21:21, porque a su tiempo hay promesa para cuando uno camina en esto, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios lo ve como una siembra. ¿Y qué debo hacer yo una siembra? Para eso se requiere esfuerzo y agresivo, porque tengo que romper la tierra, tengo que levantarme temprano, tengo que sudar para hacer eso. Así que entonces implica esfuerzo, inversión, intención, fortaleza, mente, corazón, alma, para hacerlo con esfuerzo agresivo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso de si no desmayamos no sé si alguien hace aquí ejercicio, pero tú, por ejemplo, comienzas a hacer push-ups, por ejemplo, lagartijas, y entonces tú comienzas a hacer, no desmayes para que el ejercicio tenga efecto hasta el momento en que ya no aguantas, ¿verdad? No recuerdo el término, lo tengo en la punta de la lengua, donde ya es como el quiebre, donde ya no puedes hacer una más. Ahí es donde estás dando el todo por el todo y donde el ejercicio hace efecto. Lo hiciste con esfuerzo agresivo. Así que si no desmayamos y le damos con esfuerzo agresivo, con sabiduría y con justicia, veremos cosechas. Así que, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es una norma, sabiduría y justicia, donde la justicia tiene que ver con hacer todo para que sea bien y por tanto evitar lo que no contribuye al bien. No sé qué cosas debes evitar que no han contribuido a la célula, que no han contribuido a la unidad, que no han contribuido a la iglesia, que no han contribuido a la salvación de otras personas, que no han contribuido para que saques la carrera, que no han contribuido para que prosperes, que no han contribuido para que tú estés bien físicamente. ¿Qué cosas debes evitar? Eso es sabiduría y justicia. ¿Y qué cosas buenas, proactivas debo hacer para que estén bien? ¿Qué debo hacer? Planificar, ser puntual, tratar bien a los demás, ser humilde, amar misericordia, no darle a la gente lo que se merece y amar eso, amarlo, no decir, ¿cuántos de ustedes dicen, no, es que ya me cae mal, que este se vaya ya usted sabe, no a la M esa suya, no, hay que cambiar esa M, le voy a decir la nueva M, que ese se vaya a la misericordia. Así es como ahora debes hacerlo, porque amamos la misericordia. Espero que esto te haya servido. Llevamos la número 10 y seguimos poniendo este ingrediente en más. El próximo domingo seguimos. Pero ahora con todos nosotros, mi hijo, el pastor Jonathan. A ver, ¿dónde está Jonathan? Aquí está. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenos días. Ya estoy mal acostumbrado. Qué raro, nada más estoy viendo ahora aquí que la cámara no me la agarra. Vamos a ver. Bueno, ya. Está extraño porque a veces sí la toma, a veces no la toma, pero no sale. Bueno, mientras tanto, aquí está Hans conmigo y ya viene Jonathan, mi hijo, que hoy es nuestro invitado. Pero no sé, Hans, si puedes decirme algunos de los comentarios que estamos teniendo.
Tenemos bastantes comentarios. Aquí vamos a compartir algunos mientras que se acomoda. Voy a agregar al Paz Jonathan para ver si aquí ya ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sorry, es Digo, que se me cayó aquí un poquito como la señal. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se ve la señal caída, así un poco baja la del internet, Sí, pero pixeleada. sí se escucha bien. Pero sí se escucha Sí. bien, hijo. Bueno, súper. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén súper bien, Hans, y a todos los que están conectados. Bueno, a mí me toca compartir un poquitito acerca de la motivación para dar. Y vieras que ayer estaba pensando en algo bastante importante para mí. Estuve meditando en un versículo que me llamó muchísimo la atención, la verdad. Y me hice esta pregunta, y la pregunta que me hice es, ¿por qué, si Dios es todopoderoso, si Dios es el dueño del oro y de la plata, si la Biblia dice que Dios sabe acerca de nuestras peticiones aún antes que nosotros se las pidamos, por qué hay gente con necesidad? Porque hay gente que no vive esa vida en abundancia, porque hay gente que parece que no vive las bendiciones de Dios. Parece que, aunque nosotros digamos que sabemos que la palabra dice que Dios sabe incluso cuáles son nuestras necesidades, porque hay gente que no tiene esas necesidades suplidas. Y me fui a un versículo que refuerza esto y está en el libro de Mateo capítulo 7, el versículo 9 en adelante, y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Entonces yo decía, miren lo que dice. O sea, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará buenas cosas a los que les pidan? Pero un versículo antes decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Pero yo digo, ¿por qué hay gente que pide y no recibe? ¿Por qué hay gente que pide y no está obteniendo parece que resultado? ¿Por qué hay gente que no vive en una vida que yo considero que todo, que está anuente a todo de parte de la voluntad del Padre? Y vi tres cosas en este pasaje que me llamó la atención. Y miren cómo dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca, y luego avanza y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo? Punto número uno. Yo creo que es que a veces nosotros hemos romantizado mucho este tema de que todos somos hijos de Dios, y es mentira. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que haber aceptado a Jesús en tu corazón y tienes que haber confesado que Él es el Señor. Entonces, aquí hay una, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo? ¿Cuánta gente le pide a Dios pero no son hijos? ¿Cuánta gente le pide a Dios como un 911, como si fuera un bombero? Lo llaman para las emergencias, pero no son hijos. Entonces aquí está muy claro, dice: ¿qué hombre si su hijo? Número uno, dice, le pide pan, le dará una piedra. Lógicamente, ningún padre a un hijo no le va a negar lo mejor. Pero luego dice: y si le pide pescado, le dará una serpiente. Obviamente no. Pero miren el segundo punto. Pues si vosotros, siendo malos, aquí dice, sabéis dar. Si vosotros, si ustedes, si usted y yo, siendo malos, sabéis dar. Aquí hay un segundo punto. O sea, no es de que el Padre no nos quiere dar a nosotros. Uno, sos hijo. Si estás en esta llamada, tienes que asegurarte, sos hijo, porque los hijos son los únicos que tienen los beneficios del Padre. Yo no le voy a dar a otros niños lo que mis hijos merecen. Entonces, ser hijo ya abre una puerta, abre un portillo, es un candado que se quita. El segundo, si usted, no importa que no sean los mejores, no importa que no sean perfectos, si ustedes saben dar, porque vuelvo y repito, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿será que usted no sabe dar? ¿Aló? ¿Será que tal vez tú no estás viendo todas estas bendiciones que tiene Dios para tu vida porque no sabes dar?
Y me lleva al tercero. Luego dice, no sabéis dar, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces yo creo que hay 3 puntos aquí importantes para nosotros ser bendecidos en este 2025 que tenemos un año de esfuerzo agresivo. Yo creo que verdaderamente aquí hay 3 cláusulas. 1, tienes que asegurarte de ser hijo. 2, tienes que saber dar. Y una vez que eres hijo, que sabes dar, puedes pedir. Yo creo que la gente que no recibe es porque no son hijos y no saben dar. Cuando tú eres hijo y cuando tú sabes dar, puedes llegar a la última. Si ustedes ven el orden, primero habla de ser hijos, segundo habla de saber dar. Esto me lleva a la tercera. Es ahora sí, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces yo creo que mucha gente está haciendo todo al revés. Piden, no saben dar o no son hijos. Entonces yo siento, porque yo meditaba y yo me hacía esta pregunta, ¿por qué hay gente en este mundo que pudiendo recibir lo mejor de Dios no lo reciben? Porque hay gente que incluso, y miren que es toda una combinación, tú puedes ser hijo y no saber dar. ¿Aló? Entonces hay gente que solo es hijo por los beneficios y solo les gusta pedir. Pero es una combinación, es ser hijo, saber dar y tercero, esto me lleva ahora a pedir. Y ahí sí, pedid y se os dará. Pero tienes que haber sido hijo y tienes que haber aprendido a dar. Así que en esta mañana, después de esta cátedra de la palabra que hemos recibido el día de hoy, les dejo en las pantallas, ahí como ustedes pueden ver, las cuentas bancarias para todos los que quieran hacer una transferencia, y la cuenta Iván en colones, dólares, Simpe, Skrill, y si no me equivoco también tenemos ahí está Binance, USDT en Red Tron, Red TRC20, como ahí lo pueden tener, pueden escanear el código QR para no equivocarse en la dirección. Así que el día de hoy los motivo con eso. Yo creo que mucha gente no recibe lo que pide o porque no son hijos o no saben dar. Que esta motivación del día de hoy te haga bastante clic para que verdaderamente seas generoso con el reino y con Dios. Y también recordarles, como pueden ver ahí en las pantallas, que este domingo 15 de diciembre online y el domingo 22 de diciembre en el Super Domingo tenemos nuestro voto para tener un año espectacular, un año con esfuerzo agresivo, donde veremos cosas impresionantes. Ayer el equipo pastoral estuvo reunido haciendo toda una agenda, un calendario para todo lo que se viene, y yo le decía un día a estos a Pa en una llamada privada que lo llamé, yo le decía que Pa como que me ató, ¿verdad? Y yo le decía que con ese nombre de esfuerzo agresivo se dice que verdaderamente el 2025 no empieza el 1 de enero, sino que el 2025 empieza en diciembre, y verdaderamente hemos tenido un mes de esfuerzo agresivo desde ya, pero lo único bueno que a mí me encanta de todo esto es que si uno tiene un esfuerzo agresivo significa que vamos a tener resultados agresivos también. Pa. Totalmente. Hijo, buenísimo, me gustó mucho eso que viste de Mateo capítulo 7. Qué impresionante que uno puede leer un pasaje y ve cosas, y otro día viene alguien y lo lee y ve otras cosas. Así es la palabra. Qué tremendo. Pura revelación. Buenísimo. Bueno, hijo, gracias. Bueno, no sé si quieres decir algo más. No, que le metamos. El 2025 se viene bien bonito, esfuerzo agresivo, ¿verdad? Yo creo que a mí lo que me motiva, porque a veces vacilando tras bambalinas decíamos el otro día, no, hombre, ese esfuerzo agresivo, ¿cuándo vendrá un año de jubileo? ¿Cuándo vendrá un año de descansar? ¿Cuándo vendrá un año de pasarla rico, de vivir la bondad del Señor? ¿Cuándo vendrá algo así, verdad? Pero yo entiendo que nada sucede si uno no se esfuerza. De eso, dentro de todo lo que meditaba para motivar los diezmos con este tema, yo decía, claramente, es que hay una parte que Dios no puede hacer que me toque a mí. Y de hecho aquí lo dice, ustedes siendo malos, si sabéis dar, es decir, hay una parte que por más que Dios quiera hacer, Él no va a hacer. Yo como padre, bueno, aquí los tres que somos padres en esta llamada, por más de que nosotros amemos a nuestros hijos, uno no le va a dar a los hijos algo por lo cual no se han esforzado.
Entonces yo creo que también a veces romantizamos mucho el de que si Dios es tan bueno, ¿por qué no me abre puertas? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me hace aquí? Dice que usted no hace nada. O sea, Dios, a mí me encanta esta frase, Dios va a hacer lo que a él le toca, que es lo imposible. Y a mí me toca hacer lo que a mí me toca, que es lo posible. Y hay gente que solo apela a lo imposible de Dios sin hacer lo humanamente posible de nosotros. Así que esfuerzo agresivo es... Esa parte de esfuerzo agresivo. Exacto, es un 2025 de esfuerzo agresivo. Bueno, que decía Hans, cuando Hans, yo le pasé el nombre porque él tenía que hacer todo el diseño, que decía, ¿qué? Pero si este año me he esforzado. Sí. Sí, ¿cuánto más? Me pasó con Dylan, que están terminando periodos lectivos y exámenes de... Dylan está cursando un bachillerato internacional, ¿verdad? Y entonces ha estado, pero colapsado, la verdad, saliendo tardísimo del colegio todos los días. Y entonces cuando escuchó el esfuerzo agresivo, me veníamos en el carro y llega y me dice en la casa, me dice, y yo pensé que lo estaba dando todo. ¿Qué más puedo dar en el 2025? Exacto. Me identifico con Dylan 100%. Ok, sí. Hans, ahora sí, los comentarios para orar y para irnos. Ok, vamos a ver algunos comentarios en esta mañana que han estado bastantes comentarios. Dice la pastora Icar Matlac, debemos pedir sabiduría para hablar y actuar. Hablar y actuar. Hay que pedir sabiduría para hablar y actuar. Dice Justin Núñez, qué bueno eso. Sí, debo prepararme para ser sabio al tomar mis decisiones. Enrique Porras, perdón, dice, cuando la abracemos la sabiduría, ¿verdad? Nos dará honra y engrandecerá y ella nos dará honra y engrandecerla y ella nos engrandecerá. Dice Enrique Chavarría, trabajando en que mi cuenta en sabiduría crezca. Amén. Una de las capsulitas que aprendimos hoy. Indira Muñoz dice, ya abrí la cuenta. Algunos están abriendo cuenta, buenísimo. Dice Ricardo Vic que la forma tan sabia en que el suegro de Moisés se acercó, que fue una de las historias que escuchamos hoy, hasta en la forma en que das un consejo hay que aplicar sabiduría, forma también es importantísimo. Piensa en modelos que se puedan duplicar, una de las frases que dijo el pastor en esta mañana, dijo Catalina Calderón. Marito Porta dice, ¿cómo la estructura de células? El modelo que usamos es milenario. Nosotros trabajamos a través de las células y aquí le decimos también esto a Andrea Vargas, dice saludos y bendiciones, soy nueva, mucho gusto, Andrea de Guapiles. Andrea, bienvenida, si es primera vez que se conecta en Kingdom Online. Y esto que decía Marito Porta sobre las células son grupos donde estudiamos la palabra y queremos invitarte. Escríbenos un mensaje privado a través de nuestras redes que ahorita las ponemos para que usted la podamos contactar y ubicar una célula. Si no en Guapiles, también hay células virtuales también donde puede conectarse a través de el internet de lunes a domingo. La norma 3 en 1, hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesse Daniel desde Nicaragua, saludos a Dani. Ya vamos terminando. Justicia, te dan lo que mereces. Misericordia, por aquello que alguien no tomó apuntes, que bueno, aquí hay que estar en todas con los apuntes. Siempre he dicho, el pastor es parte de la obediencia y el aprendizaje. Pero dijo María Paula, que nos resume esto: justicia, te dan lo que mereces. Misericordia, no te dan lo que mereces. Gracia, te dan lo que no mereces. Buenísimo. Y dice el pastor Enrique Chavarría aquí, que estuvo bastante activo. Saludos al pastor Quique, le decimos de cariño. La garantía de hacer el bien y no desmayar, vendrá la cosecha de bendiciones. Así que bueno, recordarles algunas cosas que hablamos desde el inicio. Esta semana de pescas celulares, respaldo en cada célula que se va a hacer esta semana. A partir de mañana, líderes a ganar nuevos, hay que cerrar con broche de oro. Y así como Andrea ahora decía, soy nueva, bueno, que se conecten muchas personas a través de nuestra célula, nuestras redes sociales. Andrea, que nos consultaba ahí, ¿verdad? Iglesia Kingdom en Facebook, Iglesia Kingdom en YouTube e Iglesia Celular Kingdom en nuestra red social
Instagram. E importantísimo, y hay que recordar que el próximo domingo entregamos el voto 2025, domingo 15, en nuestra reunión Kingdom Online, y el 22 de forma presencial tenemos nuestro super domingo y la entrega del voto, la fiesta de niños. Estará extraordinaria esta última reunión del 2024, pastor. Yo la verdad que estoy impresionado de todo lo que hemos hablado hoy. También estoy impresionado de la hora, que casi nunca hemos llegado a las 11:24, pero hoy, bueno, no sé qué me pasó, pero hoy como que me extendí, pero la verdad es que yo lo sentí cortito. Yo espero que ustedes lo hayan sentido cortito, sobre todo que son, wow, dos cosas en las que debemos poner el ingrediente catalizador del esfuerzo agresivo: sabiduría y justicia, y vieron la relación que hay entre los dos. Bueno. Para no tomar más tiempo, yo quiero animarle porque este próximo domingo seguimos con más de las relaciones entre el esfuerzo agresivo y dónde debo yo poner ese ingrediente. Vamos a hablar el domingo que viene más de eso sobre todo, y entregaremos nuestro voto el próximo domingo para que ya tú lo tengas en tu corazón. Quiero decir algo que está en mi corazón para mi equipo, que es mi célula, que ayer nos reunimos, dentro de los cuales está Jonathan y Andrea, que ayer, por lo que mencionaba ahora de Dylan, que estaba ayer en una como asesoramiento, como una asesoría allá porque va para la universidad. Qué increíble, ¿verdad? Nietos que van para la universidad, hijos que van para la universidad. ¿Pero qué es esto? ¿Verdad? ¿En qué momento? Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, ahora es nietos que van a la universidad. Impresionante. Y que estaba hablando, Jonathan, de eso, y que estaba en una reunión ayer. No estuvieron en la reunión, pero quiero decirle a mi equipo, a todos, que les amo de todo corazón. Estoy feliz de que sean mi equipo y que juntos viene un año 2025 de esfuerzo agresivo, y esto lo multiplicamos como decía ahora, no sé quién fue que dijo, wow, las células. Un modelo milenario, ¿verdad? Y un modelo de sabiduría, oiga, un modelo de sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A través de nosotros, la célula principal de pastores, le llegamos a todas las unidades y a todos los miembros, y tú puedes ser parte. Así que quiero decirles que tengo una expectativa con ustedes tremenda, y me alegro que seas parte de mi equipo, y con todo, y aprovechemos a dar el reporte que siempre hacemos, que ustedes ya saben. Y para terminar, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Si algo distingue a Dios es para siempre su misericordia. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? Y estamos bajo su gracia. ¿Cómo no servirle también? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y mientras hacemos eso, entonces vamos a ver qué cosas buenas nos pasan. Cosas buenas nos pasan. Decláralo sobre ti. Esta semana, cosas buenas me pasan. Vamos, no quiero terminar diciéndolo yo. Quiero que lo digas tú. Esta semana, cosas buenas me pasan. Levanta las manos ahí y di, esta semana, cosas buenas me pasan. Este año es para tomar al toro por los cuernos. Es el año de levantar, de construir, de transformar. Es el año de avanzar, multiplicar y romper con todo lo que te ha limitado. Es el año de liquidar deudas, empezar negocios, mejorar relaciones y concluir pendientes, como completar estudios, multiplicar tu célula, ejercer bien el liderazgo, comenzar tu célula, tomar acelera, eliminar vicios, pedir perdón y mucho más. Es el año de profundizar en Dios, de crear nuevos hábitos y perfeccionar los que ya tienes. No es un año para estancarse, sino para retomar lo que habías dejado atrás y subir a niveles más altos en lo material, familiar, financiero, físico, mental, emocional y sobre todo, en lo espiritual. Porque ahí está la mina de donde surge todo lo demás. ¿Cómo? Solo hay una respuesta: esfuerzo agresivo. Los perezosos, los mediocres, los inconstantes, los incrédulos, los que se ahogan en excusas, los conformistas,
Todos ellos están destinados a un año de letargo, frustración y decepción. Seguirán atrapados en su propia mediocridad, si no es que caen aún más profundo en el valle de las sombras de la muerte. Pero tú no estás diseñado para eso. Dios quiere que te levantes y que escales a cumbres de mayor gloria. Este es tu año. Atrévete a confiar en que la fuerza y el espíritu vendrán de la fuente eterna del Padre. Créelo. 2025, año de esfuerzo agresivo. Esfuerzo agresivo. Esfuerzo agresivo. Recuerda, no es que haya montañas demasiado grandes, sino esfuerzos demasiado pequeños, pero no este año. En este año voy a escalar cumbres más altas. Di conmigo, declaro, no me perderé nada de lo que sucederá en mí este año. Con el respaldo divino y mi esfuerzo agresivo, este es mi año. No me conformo con la ley del mínimo esfuerzo. Me rijo por la ley del esfuerzo agresivo para ser de los que conquistan con una fe atrevida. Este es mi año de esfuerzo agresivo. Declaro, no me perderé nada de lo que sucederá en mí este año. Con el respaldo divino y mi esfuerzo agresivo, este es mi año. No me conformo con la ley del mínimo esfuerzo. Me rijo por la ley del esfuerzo agresivo para ser de los que conquistan con una fe atrevida. Este es mi año de esfuerzo agresivo.